¿Quién fue la esposa de Caín? El misterio que la Biblia no responde del todo. Bienvenidos a Regreso del Guerrero, el espacio donde exploramos los misterios más antiguos de la humanidad desde la perspectiva bíblica. Hoy nos adentramos en una de las preguntas más inquietantes del Génesis, una pregunta tan breve como desconcertante. ¿Quién fue la esposa de Caín? La historia es conocida. Caín, primogénito de Adán y Eva, trabaja la tierra. Su hermano Abel, pastor de ovejas, presenta una ofrenda grata a Dios. Caín, en cambio, entrega una ofrenda sin favor divino. La envidia brota, el resentimiento crece y el primer crimen de la humanidad se consuma. Caín mata a su hermano en el campo. La tierra clama por la sangre inocente. Dios, en su justicia, lo confronta. Le pregunta por su hermano. Caín responde con frialdad: ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Y entonces recibe la condena. Vagará por la tierra como fugitivo, sin paz, sin tierra fértil, bajo la marca de su crimen. Hasta aquí, la tragedia. Pero en el mismo capítulo donde se le condena, también se nos dice que Caín tuvo una esposa, que concibió un hijo, que fundó una ciudad. Y ahí comienza el enigma. Si Adán y Eva fueron los primeros humanos, y sus hijos los únicos mencionados, ¿de dónde surgió la mujer que acompañó a Caín? ¿Existía ya otra humanidad no relatada en el texto? ¿Tuvo Adán más hijos e hijas cuya historia no fue detallada? ¿Estamos ante un silencio narrativo o ante un misterio deliberado? Esta pregunta ha desconcertado a estudiosos durante siglos. Lo que parece un detalle menor se convierte en un abismo teológico, porque en la aparente omisión se esconde una puerta hacia el origen mismo de la civilización. Caín no fue solo el primer asesino, fue también el primer constructor, y para construir necesitó compañía. Pero, ¿quién fue ella? ¿Por qué no se menciona su nombre? ¿Por qué ese silencio? Las respuestas, o al menos las interpretaciones, las exploraremos a continuación. El libro del Génesis, tras relatar la expulsión del Edén, introduce a la primera familia humana. Adán y Eva, padres del linaje, tienen a Caín, Abel y más adelante a Set. Sin embargo, en un pasaje breve pero crucial, se nos dice que Adán vivió muchos años después de la creación de Set y que tuvo más hijos e hijas. Y ahí, en esa frase sencilla, se esconde la posible respuesta a nuestro misterio. ¿Por qué la Biblia no detalla los nombres de esas hijas? La cultura y la narrativa del Antiguo Testamento priorizan a los personajes varones, especialmente aquellos que cumplen un papel relevante en la historia del pacto divino. Las genealogías bíblicas solían centrarse en los hombres, herederos del liderazgo espiritual y patriarcal. Las mujeres, aunque esenciales, raramente eran mencionadas salvo en casos excepcionales. Por tanto, la omisión no implica inexistencia, sino enfoque. La teoría más aceptada entre los estudiosos bíblicos es que Caín tomó por esposa a una de sus hermanas, o, posiblemente, una sobrina, hija de alguno de sus hermanos. En los primeros tiempos de la humanidad, estas uniones entre parientes cercanos no solo eran necesarias, sino moralmente aceptadas dentro del plan de expansión de la raza humana. Este argumento ha sido defendido por figuras tan relevantes como San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Ambos reconocen que, dado que toda la humanidad desciende de una única pareja, las primeras generaciones no tuvieron más opción que unirse entre sí para asegurar la continuidad de la especie. Para ellos, en ese contexto concreto, estas uniones no eran impuras ni pecaminosas, sino parte de la voluntad de Dios para poblar la tierra. Estas hijas, aunque anónimas, formaron parte del tejido fundacional de la humanidad. Su existencia no se debate. Lo que permanece en silencio es su identidad. Y quizás, en ese silencio, haya un mensaje, que incluso las figuras invisibles fueron esenciales para que la historia comenzara. La esposa de Caín no fue una excepción, sino una piedra angular. ¿Existieron otros humanos? Aunque la teoría más extendida es que la esposa de Caín fue una pariente cercana, han surgido a lo largo del tiempo interpretaciones que plantean una posibilidad aún más provocadora. ¿Y si había otros seres humanos más allá de la familia de Adán y Eva? Algunos textos extrabíblicos, como ciertos escritos apócrifos o interpretaciones de tradición oral, insinúan que podrían haber existido otros grupos humanos fuera del Edén. Estas ideas, aunque no reconocidas oficialmente por el canon bíblico, han generado un amplio debate. ¿Pudo Caín haber hallado compañía en otra estirpe? ¿Existía ya una humanidad paralela, no mencionada en el relato sagrado?
Otras teorías apuntan hacia una lectura simbólica. En este enfoque, la figura de la esposa de Caín no representaría a una mujer concreta, sino la continuidad del linaje humano como principio narrativo. De igual forma, la fundación de la ciudad de Enoc, mencionada en Génesis como obra de Caín, podría entenderse no solo como un hecho histórico, sino como el símbolo del nacimiento de la civilización organizada. En este contexto, Caín no solo es el primer asesino, sino también el primer urbanista, el que transforma el castigo en un nuevo comienzo. Su descendencia, descrita en Génesis, incluye figuras dedicadas a la música, la ganadería y la metalurgia. Esto sugiere que la línea de Caín encarna la aparición de los elementos que configuran la vida social: el arte, el trabajo, la familia, la ciudad. Desde el punto de vista de la arqueología y la antropología, hay quienes intentan encontrar paralelismos entre estas narraciones antiguas y los primeros asentamientos humanos. Las primeras ciudades, los núcleos familiares y la evolución del lenguaje podrían tener ecos lejanos de estos relatos, no como hechos literales, sino como reflejo simbólico de una memoria ancestral. Aunque la Biblia no respalda la existencia de otros pueblos humanos en el tiempo de Caín, el silencio del texto ha sido espacio fértil para la especulación, y tal vez ese sea el punto. No para dudar de la verdad revelada, sino para explorar cómo la humanidad buscó siempre comprender sus orígenes, sus errores y su propósito a través del relato. Y Caín, con su esposa anónima y su ciudad, forma parte de ese misterio fundacional. Más allá del nombre, la Biblia no es un tratado de genealogía exhaustiva, ni una crónica detallada de cada vida humana que habitó la tierra. Es, ante todo, una historia de redención. Por eso, muchas veces guarda silencio sobre los detalles que, desde una mirada moderna, nos parecerían esenciales. El nombre de la esposa de Caín no aparece. Tampoco sabemos cuántas hijas tuvo Adán, ni los nombres de muchos otros personajes que sin duda vivieron y murieron en aquellas primeras generaciones. Ese silencio no es olvido. Es una elección narrativa. La escritura no se construye desde la curiosidad humana, sino desde el propósito divino. Nos guía no por la cantidad de información, sino por la claridad del mensaje. El foco no está en quién fue exactamente la mujer que acompañó a Caín, sino en lo que su existencia implica, que, a pesar del pecado, la vida continuó, que incluso tras el primer asesinato, Dios permitió que surgiera una nueva etapa. La historia de Caín y su esposa, aunque breve, nos habla del comienzo de la humanidad con todas sus luces y sombras. Nos muestra que el ser humano, aún marcado por la culpa, fue llamado a poblar, construir y avanzar. Que el castigo no fue el fin, sino el inicio de una nueva responsabilidad. La ciudad fundada por Caín no fue solo un lugar físico, fue el símbolo de una civilización que arrastraría siempre la herida del pecado, pero también la posibilidad del perdón. Y tal vez ahí esté la enseñanza más profunda. No necesitamos tener todas las respuestas para vivir con fe. Hay preguntas que no encuentran respuesta en el texto, pero sí en la confianza en el autor. Porque creer no es tenerlo todo claro, es caminar incluso en lo incierto. Si este vídeo te ha ayudado a ver con nuevos ojos una antigua historia, suscríbete a Regreso del Guerrero. Comparte este contenido con quien también busque entender los misterios de la palabra. Porque a veces, lo más importante no es saber el nombre, sino comprender el mensaje.